China debe estar lista para una confrontación militar con Estados Unidos. China advierte que la creciente hostilidad entre Pekín y Washington por el bicho podría resultar en una confrontación militar con Estados Unidos. El Ministerio de Seguridad del Estado chino presentó el pasado abril un informe a los principales líderes del país, incluido el presidente Xi Jinping, aseverando que el sentimiento global contra Pekín está en su punto más alto desde la represión de la plaza de Tiananmen en Pekín, la capital, cuando el ejército chino suprimió una rebelión contrarrevolucionaria con tropas y tanques en 1989, según citó el lunes la agencia británica de noticias Reuters. Tal y como dijeron las fuentes familiarizadas con el informe a Reuters, como resultado, Pekín enfrenta una ola de sentimiento antichino liderado por Estados Unidos después de la crisis del bicharraco y necesita estar preparado en el peor de los casos para la confrontación militar con el país norteamericano. El documento concluyó que Washington ve el ascenso del gigante asiático como una amenaza a la seguridad económica y nacional, así como un desafío para los países occidentales, afirmaron las fuentes. Por otro lado, el informe también señala que el gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, pretende debilitar al gobernante Partido Comunista de China socavando la confianza del público. El informe fue elaborado por los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, CICIR, un grupo de expertos afiliado al Ministerio de Seguridad del Estado, el principal órgano de inteligencia de China. Desde el comienzo del brote del nuevo bicho, causante de la crisis, el gobierno de Estados Unidos ha emprendido una guerra propagandística contra China, refiriéndose al bicho como un bicho chino. Washington acusa a Pekín de ocultar información crucial sobre el desarrollo del brote del bicho letal durante las primeras etapas. En el caso más reciente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que había enorme evidencia de que el bicho se había originado en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, aun cuando las afirmaciones anteriores han sido reiteradamente rechazadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la propia China y varios expertos. En respuesta, el canal estatal chino CCTV condenó el lunes las declaraciones alocadas y evasivas de Pompeo en una crónica titulada El diabólico Pompeo está arrojando veneno sin sentido y esparciendo mentiras. OMS rechaza infundios de Estados Unidos. El bicho es de origen natural. La OMS asegura que el bicho es de origen natural y rechaza las insinuaciones de Estados Unidos que afirma que el bicho fue creado en un laboratorio chino. El bicharraco circula de forma ancestral entre los murciélagos, es algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus. Lo que necesitamos entender es cuál ha sido el animal que actuó como intermediario, es decir que fue infectado por los murciélagos y lo transmitió al humano, señaló el lunes la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, María Van Kerkhove, en una rueda de prensa. El organismo, de este modo, rechazó la autenticidad de las declaraciones de las autoridades estadounidenses, entre ellas el secretario de Estado Mike Pompeo, que aseguran que tienen pruebas que confirmarían que el bicho se ha fabricado en el laboratorio de la ciudad china de Wuhan, donde supuestamente comenzó el brote del nuevo bicharraco, causante de la enfermedad. Al respecto, Michael Ryan, el director de emergencias de la OMS, tildó de especulativas las citadas declaraciones de las autoridades norteamericanas y rechazó que el organismo hubiera recibido ningún dato ni prueba específica del gobierno estadounidense sobre el presunto origen del bicho. El laboratorio de Wuhan ha descartado toda responsabilidad sobre las acusaciones hechas por Estados Unidos, y ha calificado como imposible la hipótesis que propone que el bicho surgió en ese lugar. Por su parte, la prensa china ha tachado de alocada e infundada las referidas acusaciones de Estados Unidos. La hipótesis del bicho filtrado de un laboratorio de Wuhan es una mentira completa y absoluta, indicó la cadena china CCTV. Desde el comienzo del brote del nuevo bicharraco, el gobierno de Estados Unidos ha emprendido una guerra propagandística contra China, refiriéndose al bicho como un bicho chino.
Washington, asimismo, acusa a Pekín de ocultar información crucial sobre el desarrollo del brote del nuevo bicharraco durante las primeras etapas. Repitiendo tales afirmaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que los aranceles serían el castigo máximo contra China. China, no obstante, ha tachado los infundios de Estados Unidos de ficticios y ha advertido de los intentos de Washington por politizar la crisis. La OMS tiene pruebas de que el bicho es de origen natural. Un experto de la OMS pide una investigación del origen del bicho basada en la ciencia y no en la política. El director ejecutivo para emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha anunciado que la organización tiene pruebas de la secuencia genética del bicharraco que demuestran que el bicho es de origen natural. En una conferencia de prensa este lunes, funcionarios de la OMS afirmaron que evidencia basada en cerca de 15.000 muestras completamente secuenciadas del bicho sugiere que este es de origen natural, y que no habían visto indicios de que un laboratorio hubiera estado involucrado en la creación del bicho. Lo que realmente necesitamos entender es el vínculo intermedio, el animal que fue infectado por murciélagos y que luego infectó a los humanos. De todas las pruebas que hemos visto, de todas las secuencias disponibles, este bicho es de origen natural. Pero aún necesitamos encontrar el huésped intermedio en China, dijo, a su vez, María Van Kerkhove, jefa técnica del programa de emergencias de la OMS. Según Mike Ryan, las afirmaciones de que el bicho se originó en un laboratorio chino de Wuhan son especulativas desde la perspectiva de la OMS. El experto de la OMS pide una investigación del origen del bicho basada en la ciencia y no en la política. El experto aseguró que no ha recibido de Estados Unidos datos pertinentes sobre el supuesto origen del bicho y agregó que se necesita entender más sobre el mismo. No hemos recibido ningún dato o evidencia específica del gobierno de Estados Unidos en relación con el supuesto origen del bicharraco. Desde nuestra perspectiva, esto sigue siendo especulativo. Si esos datos y pruebas están disponibles, será el gobierno de Estados Unidos el que decida cuándo se pueden compartir, agregó Ryan. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó el pasado domingo que considera que existe una evidencia enorme de que el bicho se originó en un laboratorio chino de Wuhan. El presidente del país, Donald Trump, también endureció su retórica en relación a China y declaró que es posible que Pekín no pudiera contener el brote o bien dejara que el bicho se propagara. Por su parte, el Instituto de Virología de Wuhan niega rotundamente ser el origen del bicho, subrayando que no hay forma de que provenga de su laboratorio. Estados Unidos explica por qué cree que China ocultó datos sobre el bicho. Los políticos chinos ocultaron deliberadamente la gravedad de la crisis a principios de enero con el objetivo de abastecerse de los suministros médicos necesarios para responder a ella, apunta un nuevo informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Recientemente el país norteamericano criticó duramente la actitud de China durante la crisis. El secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó al país asiático de ser el responsable de la expansión del bicho. La retórica que cobra fuerza coincide con la crítica de la misma administración Trump, acusada de haber respondido de una manera muy lenta y no adecuada ante la amenaza de la crisis. En particular, los oponentes políticos de Trump consideran que el presidente estadounidense pasó a arremeter contra China, un rival geopolítico pero también un socio comercial importante de Estados Unidos, en un intento por disipar el descontento con la política aplicada por su propio gobierno. En su documento, los expertos del Departamento de Seguridad Nacional alegan que China aumentó las importaciones de suministros médicos tras haber minimizado la gravedad del bicharraco ante la comunidad internacional. Pekín intentó ocultar las dimensiones de la epidemia negando que hubiera restringido la exportación y retrasando la presentación de los datos comerciales, señalan los analistas estadounidenses.
El informe también apunta a que China tardó en informar a la Organización Mundial de Salud de que el bicho fue contagioso durante la mayor parte de enero para poder importar más suministros médicos desde el extranjero y aumentar drásticamente las importaciones de mascarillas, batas quirúrgicas y guantes. Sin embargo, China informó a la OMS de la aparición del brote el 31 de diciembre, contactó con el Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos el 3 de enero e identificó públicamente el patógeno como un nuevo bicharraco el 8 de enero, recuerdan los periodistas de la agencia AP. Muchos de los errores del gobierno chino mencionados en el informe parecen haberse debido a obstáculos burocráticos, controles estrictos sobre la información y funcionarios que dudaron a la hora de dar malas noticias. No hay ni una evidencia pública que sugiriera que se trataba de un complot deliberadamente planeado para comprar suministros médicos en el mundo, escribe el medio estadounidense. En un tuit publicado el 3 de mayo, el presidente estadounidense culpó a la inteligencia del país de no haber aclarado lo peligroso que podría ser el bicho. El medio recuerda que Trump ha tratado de defenderse en repetidas ocasiones de quienes le acusan de haber fracasado a la hora de responder debidamente al problema en el país. Si bien el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseveró que no tenía motivos para creer que el bicho se hubiese propagado deliberadamente, recordó que China tiene un historial de haber sido origen de varias epidemias en el mundo y que sus laboratorios tienen una calidad inferior que no corresponde a los estándares internacionales. Esta no es la primera vez que nos encontramos un mundo expuesto a los gérmenes como resultado de los fallos en un laboratorio chino. Así que los servicios de inteligencia deberían seguir haciendo su trabajo y verificar la información para comprobar que estamos en lo cierto. Lo que puedo decirles es que hay un número considerable de evidencias que apuntan a que el bicho proviene de aquel laboratorio en Wuhan, afirmó. El diplomático estadounidense realizó estas declaraciones a pesar de que distintos expertos reiteran que el bicho proviene de los murciélagos y que no fue creado de forma artificial. Los virólogos apuntan a que la probabilidad de que el bicho se propagase a raíz de un accidente en un laboratorio es baja. Por su parte, Pekín ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de Estados Unidos que lo presentan como el culpable de la expansión de la crisis. Los funcionarios chinos señalaron muchos errores cometidos por sus colegas estadounidenses en la lucha contra el bicho. El anuncio que China realizó el 20 de enero acerca de que el bicho podía transmitirse entre humanos dejó a Estados Unidos con casi 2 meses para poder prepararse para hacer frente a la crisis. No obstante, Estados Unidos no pudo utilizar ese plazo para reforzar los suministros médicos y desplegó kits de pruebas defectuosos. El gobierno de Estados Unidos ha ignorado los hechos, ha desviado la atención pública y se ha dedicado a pasar la pelota en un intento de evitar responsabilidades por la incompetencia en el manejo de la crisis, resumió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang.